El pasado domingo, como muchos sabréis, fue el Día de la Marmota. También fue la Super Bowl, pero que no eclipse eso y el show de Shakira y Jennifer López a la marmota Phil. Que no la eclipsen, porque no pueden. La marmota Phil es un animal sagrado para mí. Los romanos observaban la dirección del vuelo de las aves para tomar decisiones en el campo de batalla. En la India las vacas son sagradas. Bueno, pues para mí Phil, la marmota Phil, es sagrada. Me fío ciegamente de su criterio. Pocas cosas me gustan más que saber que la primavera se va a adelantar. Es la mejor noticia que me pueden dar. Y eso es precisamente lo que anunció la marmota Phil el domingo. Porque la marmota Phil salió de su madriguera y no vio su sombra. Y eso, desde hace cientos de años que se celebra este ritual en Pensilvania, quiere decir que la primavera se va a adelantar. Y es verdad, porque salgo a la calle ahora, esta semana, y de repente hace buenísimo. Correlación no es causalidad, me diréis los escépticos. Y yo les digo, correlación es causalidad. A mí dejadme en paz, yo salgo a la calle y sonrío pensando en la marmota Phil como si fuera una divinidad que me ha traído el buen tiempo, que me alegra los días. Para mí es la marmota Phil. Yo tengo a la marmota Phil y al pulpo Paul. Son dos animales sagrados y que nadie me los toque. El pulpo Paul era este pulpo, este cefalópodo que le recordaréis porque en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica adivinaba todos los cruces, sabía quién iba a ganar y acabó siendo España además. A mí el pulpo Paul en 2010 o la marmota Phil me dicen que invierta todo mi dinero en algún sitio y ahí va todo mi dinero al día siguiente. Todo mi dinero, como en el casino, si la marmota Phil y el pulpo Paul así lo consideran. Descanse en paz el pulpo Paul, me estoy santiguando ahora cuando lo digo. Precisamente hace unos días estaba en una cena con unos amigos y me dijeron que escuchaban el podcast habitualmente y que habían notado que varias veces había comentado ya mi interés por conocer Japón, por viajar ahí, que lo he comentado en varios podcasts con Nacho Carretero y con más gente, con Miguel Milá. Tengo ganas de conocer el país y estábamos hablando porque ellos habían estado recientemente y me daban sus impresiones, comentábamos anécdotas de su viaje y yo les preguntaba con mucho interés. Y les dije de repente, lo que no quiero es ir en la época del cerezo en flor, ¿no? Que es lo más turístico, demasiada gente, aglomeraciones. Horrible, dije horrible. Y volviendo a casa después, andando, mientras escuchaba un podcast, me puse a pensar en esto que acaba de decir y dije, bueno, a lo mejor horrible es una palabra excesiva, ¿no? Es demasiado. Calificar como horrible estar rodeado de otros seres humanos viendo cómo florece un árbol. Fríamente no lo calificaría como horrible, pero es algo en lo que muchas veces caemos, ¿no? Yo, el primero en usar palabras gruesas, ser exagerado y además dejarnos llevar por esa especie de cinismo o de ligera misantropía que anida en nosotros. El caso es que llegué a casa y antes de irme a dormir cogí un libro de los que tengo de columnas de periodistas, en este caso uno de Manuel Vicent, columnista del País, y siempre tengo esa especie también de pequeño ritual que me leo columnas me gusta el formato para antes de irme a dormir y repaso cosas que ya he leído o que me gustan. Y abro el libro y la primera columna que me encuentro es precisamente una que habla sobre los cerezos. Habla de los cerezos en Japón y de los cerezos en el Valle del Jerte, que es nuestro Japón particular, ¿no? Porque es esta zona en la que durante apenas 10 días en Extremadura se llena de cerezos en flor y la gente acude casi en masa, ¿no? Como en procesión, y se forman unos atascos bastante formidables de gente que acude a ver eso exprofeso. Y Manuel Vicente decía que una de las primeras veces que había ido en el atasco, o sea, observó un atasco y pensaba que era un accidente
o que había habido algo en la carretera que había detenido el tráfico. Y no, era simplemente cientos de personas yendo a ver el florecimiento del cerezo. Y al final del artículo tiene una reflexión interesante, que dice: la primavera es una línea de resistencia moral en el combate contra la inquinidad. El hecho de que un formidable atasco en la carretera se deba no a la muerte o a un accidente, sino al breve milagro de los cerezos en flor, por un momento puede purificar a la sociedad de algunas de sus miserias. Y lo interpreté como una señal que me hablaba a mí. Yo no soy muy supersticioso ni creo en señales divinas, pero en ese instante sentí como que me hablaba a mí. El libro me estaba diciendo: Javier, no seas tan cretino y piensa. Y de verdad, como digo, no soy muy de... No creo mucho en la superstición, ni en la suerte, ni en ese tipo de fenómenos, pero creo en ese tipo de señales. Creo en la marmota Phil y creo en el pulpo Paul. Así soy. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy ha venido a tomarse una copa al Hotel Jorge Juan un invitado que yo creo va a sorprender. Es Quique Marina, también conocido en redes sociales como SZ9, que tiene un blog y publica mucho sobre zapatillas. Pero no solo de zapatillas, va mucho más allá de moda y deporte. Habla de cómo las zapatillas han impactado en nuestro día a día, de cómo están presentes en películas, en series, en anuncios, cómo ha cambiado nuestra forma de acudir a ciertos eventos y el impacto que tienen estas grandes empresas en el día a día de la moda y del negocio, incluso del lujo. Es una persona que tiene muchos intereses y que no es una persona de las que se queda callada o que es indiferente a ciertos temas. Yo creo que va a ser una conversación que yo sin duda aprenderé mucho y dirá cosas interesantes, pero estoy seguro que también será de interés para vosotros, porque al fin y al cabo todos hemos tenido zapatillas y todos tenemos nuestras marcas favoritas ahí en la cabeza. Y de todo esto y de mucho más estaremos hablando mientras compartimos un chisporroteante Seagrams tónica. ¿Cómo estás, Quique? Hola, ¿qué tal? Tú eres un apasionado de las zapatillas, ¿no? Sí, por resumirlo mucho, sí. Además tienes un blog muy conocido que se llama, una página web que se llama SZ9, en el que hablas, a mí me encanta, en donde hablas de historia de zapatillas y cómo se entremezcla con la cultura pop, con el deporte, con la moda, y eres una enciclopedia andante de la materia, de las sneakers, ¿no? Como se dice. Bueno, sí, la idea, o tal y como yo lo veo, no es tanto hablar de la zapatilla en sí, sino lo que representa para una comunidad. Al final yo entiendo una zapatilla como un punto de unión entre muchas cosas, ¿no? Y al final creo que la zapatilla es lo que me sirve para hablar de muchos temas que me interesan. Yo quiero nada más empezar a zanjar un tema que siempre me ha parecido polémico. Zapatillas, Spice, deportivas, playeras, bambas, sneakers. Tú eres zapatillas, ¿no? Yo te sumo a eso. Yo soy de Cádiz y yo durante los 15 primeros años de mi vida, 15, 20 años, le he llamado tenis. Tenis, tenis, Sí, ¿verdad? cuando he empezado a escribir sobre el tema, ya me di cuenta de que había que utilizar una palabra un poco más genérica que nos igualara a todo. Y he optado por zapatillas, aunque tampoco me convence demasiado. Yo es que, siendo de Santander, zapatillas no lo usábamos. Decíamos, incluso en su época, Spice o playeras. Y zapatillas me parecía lo de andar por casa, a lo de zapatillas de felpa. Y hasta que llegué a Madrid ya lo incorporé también en mi vocabulario. Bueno, de hecho, ¿Spice dices? No lo ¿No había la has escuchado escuchado nunca? No, Pues no. mira, te acabo de descubrir Sí, sí. una nueva cosa para tu página. Además, en Santander también te diré que era el único sitio que yo he conocido del mundo
en donde comprábamos zapatillas en un sitio que se llamaba Foot Looker, no Locker. Looker. No sé por qué íbamos de modernos o de anglófilos y pensábamos que algo tenía que ver con mirar y lo decíamos Looker en vez de Locker. Y cuando lo he dicho fuera, me cuesta. Cada vez que vuelvo a Santander, tengo que decir Foot Looker, pues si no, no. Y le llama Foot Looker solo al de Santander y Foot Locker al Exacto, resto, ¿no? Exacto, por supuesto. Me parece que hay que ser coherente hasta el final con lo que uno hace. Y te quería preguntar a ti, las zapatillas, ¿desde cuándo te empiezan a gustar? Porque yo creo que es algo que tenemos muy asociado también a la infancia, ¿no? O sea, desde pequeño, al menos a mí también me han gustado mucho, me han interesado y desde pequeño. Y bueno, yo suelo decir que soy incapaz de recordar el momento en el que empezaron a gustarte a gustarme las zapatillas, ¿no? Es como preguntarle a alguien, ¿desde cuándo te gustan las fresas? Sí. Mira, no sé, siempre Sí, me han sí, gustado sí. las fresas, ¿no? Pero no sé exactamente cuándo, ¿no? Yo sí que recuerdo ciertos detalles de mi infancia, claro, de decir, joder, esto sí que me apasiona más que otras cosas, ¿no? Sí que recuerdo que yo iba al colegio todos los días y pasaba por delante de una de estas antiguas tiendas de deportes en las que se vendía de todo. Y siempre en la puerta había un póster de Steve Cram anunciando unas Nike Vendetta, creo que eran. Y era como mi fijación, ¿no? Y yo, cada vez que podía, entraba, hablaba con el tendero, él me contaba 4 cosas, lo que había llegado, qué significaba cada póster, me explicaba. Y yo era fan de Steve Cram mucho antes de verle correr, porque era fan del Steve Cram del póster, no, no, Claro, no del atleta, ¿no? claro, por supuesto. Y además, a mí también me pasó algo parecido. Me recuerda mucho a una historia que yo he contado de Eric Cantona de fútbol, Sí. que tenía el anuncio este de Nike que jugaban contra los Los demonios. demonios y yo tenía fijación con esas botas. Y había un chico de un año más que yo que jugaba conmigo en el equipo que tenía esas Nike Tiempo y era mi fijación absoluta y me encantaba el diseño, cómo estaba escrito Nike en el talón. Y fui tan pesado que el de la tienda de Santander, se llamaba Canadá Sport, me acuerdo perfectamente, me regaló un póster de estos como de cartón que colgué con hilo de pescar de un cuadro y lo tenía en mi cuarto, todos los futbolistas, y me encantaba. Todo también está muy relacionado con la publicidad, con todo eso de Nike que han hecho muy bien y otras marcas, y para mí lo tengo muy interiorizado a eso. Y aparte también, las zapatillas, quieras que no, al menos en mi época era como donde tú te podías expresar un poco de tu personalidad, ¿no? Porque cuando eras pequeño en el colegio, o vas vestido como te obligan tus padres, o vas vestido de uniforme, o vas vestido con ropa heredada de primos y hermanos, pero no puedes ser tú mismo. Y ahí las zapatillas es cuando te podías un poco expresar o mostrar gustos o tomar decisiones sobre tu vestimenta. A ver, tampoco quiero filosofar demasiado sobre el tema porque... Me he venido yo muy arriba, ¿no? Me he venido arriba, me he flipado, me he flipado. No, porque sí que estoy de acuerdo con lo que dices, pero viniendo de alguien al que le apasionan las zapatillas, parece que es como justificar, ¿no? Que supongo que cualquier aficionado a las corbatas te puede contar algo parecido con las corbatas, Sí, ¿no? claro. Y el que sea de los gemelos puede contar lo mismo de los gemelos. Sí que es verdad que Muy psicópata sería ser muy aficionado a los gemelos, ¿no? Exclusivamente de sí me ha solo quedado gemelos. un pelín Sí, American Psycho, ¿no? sí. Sí. Un poco Patrick Bateman, Sí. efectivamente, con un tipo de gemelos concretos, sí, sí. Pero sí que es verdad que en la infancia tenemos como 2 referentes que son deportistas y músicos, y al final las zapatillas están relacionadas con los dos, ¿no? Porque yo creo que ahora hay gente que cree que esto de relacionarlo con los músicos es algo completamente actual, ¿no? Y que Kanye West es el primero que tiene Y sus Pharrell zapatillas. Williams. Eso es, oh, tienen zapatillas por primera vez, un cantante. Y esto, las marcas siempre han tirado de cantantes y siempre han sido como las 2 referencias de la infancia es o músicos o deportistas, ¿no? ¿Qué músicos tú asocias con zapatillas, por ejemplo? Bueno, pues ahora mismo yo creo que es que todos, No, pero ¿no? antiguamente, digo. Pero en los 80 es curioso porque es verdad que ahora mismo hay como una industria mucho más potente del calzado deportivo y es mucho más potente que en los 90 y mucho más que en los 80, ¿no?
Entonces ahora se encargan de contarnos historias que no son exactamente tal y como ocurrían, ¿no? Vamos, es comprensible que las marcas quieran centrarse en una cosa o centrarse en otra, ¿eh? Pero, por ejemplo, en los 80, los que mejores zapatillas llevaban no eran los músicos del hip hop, que también llevaban buenas zapatillas, sino eran los heavy. O sea, los grupos heavy tenían zapatillas incluso más impactantes que los... No tenía ni idea de esto. O sea, Axl Rose tenía ediciones personalizadas con su nombre en la lengüeta y parece que relacionamos ¿Y qué zapatillas eran? ¿Cómo eran? ¿Qué marca? Eran Converse y eran de una saga que era RX y creo recordar, estoy hablando de memoria, que era como un híbrido que mezclaba ideas de varias zapatillas de la saga y tenía ahí el Axel en grande en la lengüeta. Bueno. Y es algo, yo creo que esa zapatilla en concreto no se puso a la venta, pero cuando mirabas a un rockero, le mirabas a las zapatillas, no era algo asociado al hip hop, Yo tengo muy asociado el mundo de las zapatillas a toda la escena esa también, porque me pilló en la época del new metal, ¿no? Como al año 2000, que era todo esto, las Adidas de concha estas que se pusieron de moda, en Korn, Limp Bizkit, Deftones, todos estos llevaban esas zapatillas sin parar, todos como... Y el chándal casi también. Sí, están marcando siempre edades, ¿eh? Yo hablo de Steve Cram, que era del año 80 y poco, y tú dices, sí, lo mío es del 90 y tanto. Sí. Yo te hablo de... Marcando territorio, marcando... Sí. Hay que tirar de juventud aquí. Sí. Sí que es cierto que rondando el 2000 sí que hay como una aceleración, ¿no? Por una parte, es verdad lo que dices de Korn y cosas así, pero por otra parte sí que se une ya definitivamente al hip hop y ya empiezan a lanzar ediciones concretas para empiezan con Jay-Z, con 50 Cent y con Y antes has dicho que ahora hay como o sea, que ahora está más, digamos, masificado, por así decirlo, que ha llegado mucho más lejos ahora las zapatillas que antes. ¿A qué crees que se debe? Porque sí que es verdad que lo he notado, que ahora la gente va siempre en zapatillas, lo han incorporado mucho a la moda más normal y más casual. De repente ves a todo el mundo con las Nike, estas como como de correr, de deporte, como metidas en el mundo ya de streetwear normal. ¿Y a qué crees que se debe esta...? Yo en principio te diría que son ciclos de la moda pero este ciclo es que está tardando demasiado en irse, ¿no? Llevo demasiado tiempo diciendo, bueno, ahora estamos en tierras altas y... Ya vendrá la crisis. Y ya vendrán las vacas flacas, ¿no? Pero no terminan de llegar. Y es verdad que mucha gente lo ha aceptado como algo ya normal. Y es verdad que hay un cambio que sí he visto y es que las zapatillas han dejado de ser peligrosas. Normalmente las zapatillas estaban asociadas a... Vamos a ponerle todas las comillas del mundo, ¿no? Sí. Pero a lo poco deseable, me niego a citar a ciertos rockeros, pero incluso te dicen que no puedes entrar en sitios con zapatillas y cosas de estas, ¿no? Sí. Pero ya creo que no hay ningún sitio en el que esté mal visto llevar zapatillas, ¿no? Ninguno. No. Y quizás ese quitarle esa... No sé cómo llamarlo, ¿no? Ese malditismo que tenía antes, ¿no? Esa separación, ¿no? Como si fuera solo para hacer deporte y en algunos ambientes o situaciones estuviera mal visto ir en zapatillas. Pero es curioso porque yo lo veo continuamente cada vez más y lo veo creciendo. Así que, bueno, la gente que os gusta mucho esto, estáis más o menos de enhorabuena. Y yo, por ejemplo... Con el tema de... ¿Te interrumpo, perdona? Sí. Para preguntarte por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué crees que estamos de enhorabuena? Porque si a ti te gustan mucho las zapatillas y hablas de zapatillas y
y tienes una página de zapatillas, entiendo que a lo mejor pues la gente está más interesada, va más a tu página, puedes hablar con gente que ya ha interiorizado más el mundo de las zapatillas, ¿no? Y que a lo mejor hay más interés. Y pues, creo que es una oportunidad buena para dar a conocer más el mundo de las zapatillas que hay detrás y para un poco, pues lo que dices tú, usarlo como vehículo para llegar a historias más potentes que hay, que las zapatillas están metidas, ¿no? Sí, es que es una manera de verlo. Otra manera de verlo es cómo al masificarse se van diluyendo Sí, claro, ciertas... por supuesto. Eso son, como toda la vida, ese tipo de situaciones es un arma a doble filo, Claro. efectivamente. Entonces, es verdad que por una parte, por eso te preguntaba, porque por una parte sí que es mucho más fácil encontrar información, pero por otra parte esa información está más dirigida. Antes era complicado encontrar ciertas cosas, ahora es más fácil, pero deja de tener sentido. Ya. O sea, que no es... También tiene un punto esto completamente snob de, bueno, ahora que, Sí, ahora que se es ha hecho, masivo, sí. ya hay gente que no lo lleva porque es masivo. Entonces, yo creo que no es una cuestión de ni mejor ni peor, es una situación distinta. Bueno, pues afrontarla como, ¿no? Y, por ejemplo, además, a mí me llama la atención, el año pasado estuve en China y me llama la atención cómo hay marcas que se han reinventado. Y me gusta mucho eso, ¿no? Como marcas que a lo mejor estaban muertas y que de repente vuelven a molar. Y eso me ha interesado mucho en todo, en la publicidad en general, ¿no? Porque de repente, cómo consiguen que BMW vuelva a tener éxito, cómo vuelven a conseguir que Burger King tenga un toque guay. Y eso mucho tiene que ver con la publicidad, con la creatividad, con lo que hay alrededor. Y luego ahí también entiendo ciclos de moda, porque por ejemplo cuando estuve en China, como te decía, de repente veía a todo el mundo, vi a gente haciendo colas para conseguir zapatillas que yo creía casi extintas, como Fila, Skechers y bueno, y luego Balenciaga, que es otra cosa, otro fenómeno aparte y raro. Pero es curioso, ¿no? Como de repente esas zapatillas y dices, no sé si hay alguien ahí haciéndolo muy bien, o es el ciclo natural de algunas marcas, o también lo he visto con Diadora, que parecía que estaba muerta y enterrada. Yo tuve botas de fútbol Diadora y me encantaba, italiana, y de repente lo empiezo a volver lo empiezo a volver a ver en muchas tiendas, en gente llevando esas zapatillas, otros diseños más. Yo no sé si a lo mejor han fichado a gente buena que ha diseñado zapatillas o que un giro en su campaña. Es curioso eso, me gusta Yo mucho. creo que además es lo divertido de esto, y es que no hay una ciencia detrás. Claro, claro. O sea, hay dos marcas que pueden hacer exactamente lo mismo y una funciona y otra no. Siempre hay como una chispa que hace... He dicho chispa y... Chisporroteante, una chispa Sí, sí, sí. chisporroteante. Efectivamente. Que hace que algo funcione o que no, y creo que es algo incontrolable, ¿no? También, en el otro sentido, eso como me deja más tranquilo, ¿no? Porque al final piensas que por muchas campañas, por mucho que esté dirigido un producto, tú dices que te gusta cuando hay marcas que vuelven. Sí. Y igual que me gusta eso, me gusta ver cómo grandes campañas publicitarias hechas, realizadas perfectamente y no cuajan y no funcionan, porque hay algo en la gente que hace que un día algo funcione y al día siguiente no. Y eso es algo que a día de hoy no hemos conseguido controlar. Y tú, por ejemplo, grandes campañas que hayas visto recientemente que no hayan tenido el rendimiento esperado, que se hayan dado un patacazo, ¿en cuál te viene a la cabeza? Bueno, lo que está pasando ahora es que estamos intentando hacer muchas veces documentales de cortos. Son modelos o ideas que pueden ser muy brillantes para un corto y que intentan alargarse, ¿no? Y yo creo que está pasando con muchas zapatillas que en lugar de crear una pequeña campaña y que funcione en 3 meses o 6 meses,
se intenta alargar y es en esa cola donde se ven los fracasos, ¿no? Y yo creo que sí que está pasando precisamente ahora que no hay campañas que duren mucho tiempo funcionando porque al final estamos en un proceso de zarificación, ¿no? Sí. De ciclos cada vez más cortos y en realidad el calzado deportivo sigue con ciclos largos. Sigue con un ciclo de diseño de 9 a 18 meses, un ciclo de producción alto. Y entonces cuando acaba llegando el producto sí que es algo que te la estás jugando, que no sabes si es el momento o no, ¿no? ¿Y a ti te he notado algo crítico a veces Siempre. no, bro, con diseñadores de moda que antes renegaban de las zapatillas y ahora que están todos metiéndose en el mundillo porque han visto que hay una oportunidad ahí tremenda, ¿no? ¿Tú cómo tienes esa relación con diseñadores de lujo metiéndose a esto? Yo, una de las zapatillas de los 80 que define a los 80 es una Gucci. Y en los 80 Gucci no hacía zapatillas, ¿no? Era salirse de su norma, ¿no? Yo creo que cada vez que las marcas de lujo han visto que había una tendencia relacionada con el calzado deportivo, han intentado apropiarse un poco de ella, como cuando se lleva el streetwear se apropian del streetwear y cuando es otra subcultura intentan hacer lo mismo, ¿no? No sé si está en la base del lujo, ¿no? Coger parte de esas ideas que hay en la calle, llevarlas hasta arriba y en cuanto se consumen, Ya. aprovechar otra. Entonces, tampoco es una crítica al lujo, ¿no? Sino, bueno, saber que Que eso hay algo de oportunismo ahí. sí, bueno, no sé, quizás oportunismo tiene una Toque connotación peyorativo, negativa que al final lo que quieren es vender, sino aprovechar el momento, ¿no? Si lo que hace 2 años se llevaba era el streetwear, pues entiendo que todas las marcas ahora todas las marcas de lujo quieran hacer sudaderas con su nombre en grande. Bueno, pues es en cierto sentido lógico. Pero eso no significa ni que el mundo de las zapatillas no sea el de antes, ni que. No, yo lo veo como un paso que está ocurriendo ahora y que de hecho está dejando de darse, ¿no? Yo creo que las marcas de lujo ya están en esto que le llaman el mundo post-sneaker, ¿no? Ya están en otros temas. ¿Y cómo llevas tú lo de los ugly shoes estos? Que está como muy relacionado, ¿no? Estas zapatillas como con la suela enorme y todo esto, que parecen de verdad atroces, pero no sé, parece que tienen mucho éxito y que las veo por la calle sin parar. No sé, ¿eso lo consideras tú sneakers o no? Sí. Es una. Al final son zapatillas y. ¿Tú tienes unas de esas o no? Bueno, es que yo creo que el rollo de llamarlas ugly y de utilizarlas como una moda es algo irónico, ¿no? Sí. Que creo que está algo muy, muy metido en la moda ahora mismo, ¿no? Yo creo que la moda, en mi humilde parecer, para mal, se está centrando en la ironía y en la autorreferencia y las zapatillas ha pasado exactamente lo mismo. En las zapatillas se ha puesto de moda llevar una zapatilla pretendidamente fea, ¿no? Ok, boomer. Y digo pretendidamente fea porque al final yo creo que tengo algunas de esas zapatillas, pero no las he usado. Pero ya no sabes si te gustan, si es irónico, en sentido si te gustan irónico, de verdad, claro. ya no, Sino, se te mezclan una Sí, cosa sí. con la otra. ¿Tus primeras zapatillas queridas y cuáles son? a ver, yo la primera zapatilla que recuerdo así como querer y Sí, tal, tuyas, de sí, abrazarlas por la noche. eran unas zapatillas que, por cierto, no he conseguido encontrar información ni nada. Debía ser una zapatilla muy que pasó así sin pena ni gloria. Y de hecho solo conozco a un coleccionista que ha conseguido un par
y de vez en cuando me manda fotos de ella como diciendo, tío, te están esperando aquí, no las tienes tú, yo sí. No, pero él las tenía también en su época, así que yo creo que él dice algo así como las tengo yo y no las vas a tener tú, ¿no? Pero me encanta además esta idea, ¿no? De alguien que tiene un montón de zapatillas y no descansa hasta que encuentra las primeras zapatillas que tuvo, la de su niñez. Me parece como casi de Ciudadano Kane. Sí. Yo no sé si por suerte o por desgracia no he entrado en ese... Sí. No, creo que tengo una ventaja y es que no soy nada nostálgico. Yo creo que es precisamente por no tener mucha memoria. Como no. Ahora vamos por ahí, pero primero, ¿qué zapatillas eran? Ah, vale, sí, perdón. Se llaman Destiny Shiny. Destiny Child. No, Shiny, de brillante, casi. Y de hecho, no creo que ni que hubieran nacido las Destiny Child. Por entonces. Deben ser como del 85 o algo así. Y era una zapatilla de running que la vendían en la tienda de deporte por la que yo pasaba todos los días. Y de hecho, yo lo que recuerdo era que, bueno, yo soy de San Fernando, de Cádiz, y recuerdo que allí había cerca una base naval y con las zapatillas en Rota. Sí. Y con las zapatillas pasa como con la música, que las bases navales... Traen producto americano auténtico y... Eso es, entonces Qué bueno. todo el mundo intentaba tener a un colega en la base de Rota para que le sacara o vinilos o zapatillas. Qué bueno. Y recuerdo el tiempo en ese de intentar encontrar a algún amigo americano, a alguien que conoce a uno que puede entrar... porque los americanos cuando vuelven a su tierra traen, o sea, todo lo que tenían lo venden allí barato. Entonces era como un intercambio de culturas, curioso. Sí. Y pues yo es que mis primeras zapatillas yo siempre tuve como por casi obligación paterna, llevaba siempre pues las Nike estas con el logo azul, míticas estas. Bueno, Wimbledon le llamaban. O las Stan Smith, algo así. Entonces, hasta que un momento yo, no sé qué edad tendría, 10 años, 11 años, me rebelé y quería comprarme ya mis zapatillas más llamativas y raras que vi. Y me compré unas Reebok negras con la suela blanca, absolutamente atroces, que mi padre hasta el día de hoy las sigue llamando las cucarachas. Me dice, cada vez que me las ponía, decía, mira, ¿qué haces con esas cucarachas? Pero yo las quería algo distinto. Entonces ahí tomé mi decisión, me compré esas zapatillas y me molestó muchísimo porque me las pedí por Reyes, digamos, y al volver al colegio me encuentro a un chico de mi clase con esas zapatillas. Y digo, es que como una chica cuando se encuentra con el mismo vestido en una boda, y digo, pues esta era mi elección, mi territorio, y vamos los dos iguales, parecemos tontos además. Sí, bueno, y además lo que has dicho es muy curioso porque es verdad que a los hombres casi se nos permitía solo las zapatillas como elemento de moda, ¿no? Claro, es lo que decía antes, que es como... Ese era... de niño era donde podías tomar un poco de libertades a la hora de vestir. Y también lo que tú explicas muy bien antes de... Como tenías 4 tiendas cerca o no podías comprar por internet y tenías que elegir en función de tu talla, pues era como cada uno tenía unas diferentes, las que había podido encontrar o las que había podido elegir entre una oferta muy limitada. Entonces eso tenía algo bonito, ¿no? De como ir ahí a buscar entre varias y estar con esas y ya luego sabías que nadie más iba a tenerlas o muy poca más gente porque, pues eso, no abundaban. Fíjate qué curioso que ahora que hay una oferta mucho más grande y la gente lleva menos modelos, todo el mundo llevamos el mismo calzado. Absolutamente. Y has dicho antes que me parece una gran mentira a los oyentes. Dices que no eres nostálgico. Cuando estás haciendo ahora mismo en Twitter, todos los días, una recapitulación titánica de cada capítulo del Príncipe Bel-Air, que parece analizando los modelos, la ropa, la música, las zapatillas, por supuesto, el Walkman, que me está encantando y a mucha gente lo está comentando. Y dices que no eres nostálgico cuando estás rememorando nuestra infancia con el Príncipe Bel-Air. Sí, pues de hecho es curioso porque yo ni siquiera
O sea, yo no recuerdo ver El Príncipe de Bel-Air, recuerdo haber visto como las 2 primeras temporadas o algo así. Y de hecho, cuando empecé a hacerlo, no había visto que tiene 6 temporadas. Sí, Y que sí. cada temporada tiene 20 y tantos capítulos. Tiene 6 temporadas y 2 madres diferentes. Sí. Estoy loco por llegar a ese capítulo. Sí. Y no, sí que es cierto que quizás por no ser nostálgico las veo de otra manera, ¿no? Lo ves No. con frialdad y con Sí. analizando la moda sin ningún tipo de identidad con el Príncipe de Bel-Air. Sí, es más como un cirujano que como... Efectivamente, eres Sí. un robot. Sí, algo así. Además, eso, que hay un montón de modelos que yo tengo asociados a mi adolescencia, y también un poco como a la cultura en general, ¿no? Las Adidas Gazelle, muchísimos músicos de la época del grunge y todo esto llevaban esas zapatillas, y las películas Sí, veías es la foto de Kate Moss, ¿no? Con ella. Efectivamente, exactamente. Luego las Air Jordan que llevaban toda la gente guay de la época, luego las Cortez, ¿no? Que también tuvo ese momento con Forrest Gump, Sí. que se me ha quedado grabado a mí. Luego todas las Nike Waffle estas que me encantan, que son como la suela esa, ¿no? Que es como Como gofres, ¿no? gofres. Y luego, pero ahora hay como, por ejemplo, hay estas marcas que ya se me han, ya no las sigo tanto, ¿no? Por ejemplo, las Golden Goose, estas, que son como zapatillas usadas a precio de oro. Pero son zapatillas como que te las venden ya ajadas, digamos, Sí. con rotos o con el cordón mal o sucias o tal. Me parece llamativo. ¿Tú eres de llevar zapatillas? O sea, ¿te gustan zapatillas un poco usadas o porque nueva siempre ha sido un poco como de friki, ¿no? De colgado, ¿no? Sí, En el colegio nos pasaba, ¿no? Como sí, es curioso porque daba como vergüenza estrenar zapatillas. Totalmente. Y sin embargo, hay como una corriente que es justo la contraria ahora de Son como limpiar las zapatillas. los O sea, ultra ortodoxos, ¿no? sí. Siempre hay de todo en todos. Cada zapatilla la limpian después de usarla, la colocan Como lo de los cómics, que exactamente. los tienen como metidos en Sí. bolsas. Sí. Y al final yo creo que son como dos conceptos distintos de algo como utilitario y que es una herramienta para hacer lo que tú quieras, o es como un cartel que llevas y que demuestra quién eres y no quiere que nadie toque ese cartel, ¿no? Entonces hay como dos corrientes y sí que es verdad que yo lo he notado no sé, en los últimos 25 años, ¿no? Que cómo se ha pasado de un momento en el que el que molaba era el que llevaba las zapatillas más chungas porque era el que les había dado vida, era el skater que llevaba las zapatillas rotas con cinta americana, Sí. porque eso te demostraba que el tío patinaba mucho, ¿no? Sí, que era un tío sufrido y que era... Eso. Y cómo ha surgido la otra opción, ¿no? La de tener incluso zapatillas que no usas. O sea, tú compras zapatillas y las pones en estas en fotos un que vemos atril, sí. en Instagram de muebles perfectos, blancos, con todas las zapatillas ubicadas perfectamente. Y tampoco es lo que decía antes, no quiero filosofar demasiado sobre el tema, ¿no? Pero, porque no, al final estamos hablando de zapatillas, no estamos hablando de nada demasiado profundo, ¿no? Pero sí que creo que tiene que ver con un cambio de mentalidad, ¿no? Lo que quiero hacer es darle vida a mis herramientas, o lo que quiero hacer es mostrar al mundo lo que tengo, ¿no? ¿Y tú tienes muchas zapatillas, por ejemplo, o eres pragmático y dices, mira, a mí me caben un mínimo y las voy tirando y las voy rotando? O no, tienes un montón porque te gusta saber que están ahí, que a lo mejor las usas una vez al año, un modelo concreto, pero como... No, tengo más de las que debería, porque al final... Dime, quiero cifras. Oh. Números. No tengo... Además, no es un... Yo no considero que tenga una colección de zapatillas, porque me parece que decir colección implica que tenga un sentido, ¿no? Sí. Yo tengo zapatillas porque me voy comprando pero si cualquiera... Tampoco tengo no es lo que más me interesa de las zapatillas, es tener zapatillas, ¿no? Que es verdad que al final... Hay museos ya de zapatillas. Ya. Sí. Y
Pero al final llevas, no sé si llevaré 30 años comprando zapatillas, comprando 2 al año, que es poquísimo, que ojalá comprara 2 al año, ya acabas Sí. con 60 pares, que no es... Bueno, lo bueno es que las primeras ya estarían disueltas ahí, Sí, sí. pero... Y te aseguro que compro más de 2 y luego las que mandan marcas, las que... Y te acabas viendo con más producto del que deberías. Tienes muchas zapatillas, pero no tienes las Destiny Shining. No. Y ahora debería ponerme No, nostálgico. pero ¿cómo ha sonado ese no como una puñalada, eh? Ha sonado como de dentro, te ha salido ese no como de dolor. Sí. El que no era nostálgico, ¿eh? Efectivamente, pues es que al final todos nos conocemos, se ve la mirada. Sí. Y yo, por ejemplo, me leí el libro, no sé si te lo has leído, el de Phil Knight, el de Nike, Shoe Dog, se llama. Sí. ¿Cómo se llama en español? Es un nombre que no tiene nada que ver. No parece correr, ¿no? O algo así se llama. ¿Nunca pares? Nunca pares, eso, algo así. Sí, es una traducción digna de película de Antena 3. Y me pareció interesante el libro. Además, creo que lo coescribe con J.R. Moringer, que es el de la biografía de Agassi, de las memorias. Ah, pues mira, eso no había caído. Y tiene reflexiones muy interesantes y ves un poco la evolución de una marca como Nike a lo largo de todo su reinado en el tema de zapatillas, que es donde se hicieron súper fuertes. Y sí que tienen muchas enseñanzas, o casi a veces ves que han tenido grandes aciertos casi por casualidad y luego han tenido errores y han tenido fallos. Él lo dice en su libro, dice, yo fui el que dijo que no a Magic Johnson, que se fue con Converse y todo esto. Y es curioso porque Nike sí que ha mantenido ahí como con puño de hierro la dictadura, así como Converse, por ejemplo, ha tenido altos y bajos, ha vuelto, ha venido. Nike siempre hay... Bueno, de Nike hay una cosa que yo creo que debe ser única en el... Si hablamos de grandes multinacionales, que yo creo que no se debe haber dado en ningún otro caso, y es que es una marca que fue la número 1 en los 80, a finales de los 80 pasó a ser la número 2, le adelantó Reebok, y volvió a ser la número 1. Que es un caso que recuperar eso, dices. En pocas... A lo mejor Coca-Cola y Pepsi no. Pepsi nunca ha estado a la altura, ¿no? Siempre ha habido una diferencia pero ¿Y Reebok fue tan fuerte? Sí. Reebok en los 89, 90... Ahora casi desaparecido, ¿no? O sea, ahora bueno, se incorporó a Adidas, ¿no? A principios... O sea, tuvo el momento culmen fue Pump. Sí, claro, las zapatillas, la lengüeta esta que se inflaba. Eso es. Un gran engaño. Un gran engaño. Bueno, tenía... Bueno, yo creo que lo tenía todo. Tenía una base real, y es para adaptar la zapatilla al pie, lo que mejor se puede adaptar es el aire. Mejor que un cordón, mejor que un... luego tenía algo muy, muy visual, que era las zapatillas se identificaban claramente. Sí, era una tecnología que la veías a pesar de que no estaba visible. Y luego tenía una parte que era que tú funcionabas con la zapatilla. O sea, tú interactuabas, no era... De hecho, para desarrollar las zapatillas, para desarrollar The Pump, hicieron pruebas, y este no era el mejor sistema técnicamente. Había un sistema en el que tú le dabas a un botón y se llenaban automáticamente. Yeah. Pero querían que la gente viviera la sensación de voy llenando y soy yo el que lo está haciendo. Entonces como producto era perfecto. Y a partir de ahí, yo creo que Reebok no supo aprovechar eso para avanzar en otros aspectos. Y a partir del 92, 93 empieza a caer, y a finales de los 90 Reebok está casi hundida. En el 2000 y poco, no sé, 2002, 2004 lo compra Adidas, y ahora es una parte de Adidas. Pero bueno, en el 89 o 90 Reebok era la número 1, y quizás Adidas podía ser la número 4 o la número 5. O sea, si a alguien del año 89 le dices, no, es que Adidas ha comprado Reebok,
O sea, no se lo creen. Sí, como un poco lo de Netflix diciendo que no, o sea, Blockbuster diciendo que no a Netflix, Eso es. sí, pues si lo dices a alguien no daría crédito. No, pero qué curioso lo que dices tú de lo de interactuar con la zapatilla. Además, eso sí que lo hemos hablado fuera de micro, que hay gente ya reconociendo que más que la zapatilla en sí, lo que quieren venderte es a veces la experiencia, ¿no? Que es la palabra está entre comillas, que es todo el proceso hasta que conseguir esas zapatillas, ¿no? Que no te lo ponen a veces fáciles, ediciones limitadas, todo eso. Y es curioso cómo funciona la mente humana. Yo te he puesto mi ejemplo de las Nike estas que salían en Master of None y que a mí me gustaban de J.Crew, que aparecían, desaparecían, no había de mi talla, hasta que consiguieron que yo las deseara con toda mi capacidad de emocionarme por cosas como un niño. Entonces quería esas zapatillas a toda costa. Sí, y es curioso porque esa es la estrategia que siempre ha practicado el lujo. Mientras que el calzado deportivo era un producto más o menos masivo, ¿no? Y es verdad que desde yo creo que en el año 84, 85, o sea, no sé si es exacto lo que estoy diciendo, pero es el primer referente que tengo yo de zapatilla que juega con la escasez como estrategia de venta. En este caso, era una estrategia no deseada. No es que Nike quisiera vender menos Jordan, sino que por una serie de problemas acaba... Michael Jordan lleva la zapatilla mucho antes de lo que puede venderse, entonces eso crea una expectación, ¿no? Claro. Demasiado grande. Un tráiler, ¿no? Como un tráiler de una película que no puedes ver todavía, ¿no? Eso es. Y desde entonces sí que se ha convertido en lo común, ¿no? En ciertas ediciones lo que juegan es eso, con crear esa sensación, ¿no? Para mí, yo creo que esa estrategia tiene un problema, y es que lo que está haciendo es rechazar al producto, o sea, rechazar la importancia del producto. Cuando una marca lleva 50 años haciendo calzado deportivo, yo creo que lo que debe presumir es de eso, que es el elemento diferenciador. La manera de conseguirlo, lo puedes conseguir esa marca, una marca de... O sea, al final la estrategia de la escasez se hace con las zapatillas deportivas, con las zapatillas de lujo, se hace con sándwiches en Estados Unidos, con los Popeyes estos famosos de ahora. Que lo han respetado con esa táctica. Y se hizo en los 90 con unos muñecos que había una especie de reventa y tal. Sí, pero también pasa poco, lo he pensado ahora con los de pequeño, con los cromos, que con la parte de los fichajes que eran más escasos o más difíciles de conseguir, juegan con oferta y demanda pura y dura. Sí. Y eso al final acaba relacionándolo con lo que decíamos antes de la visión de ahora, ¿no? Tú tienes las zapatillas como un cromo, ¿no? Como Sí. algo que admiras y dejas ahí como... Me ha costado conseguirlas y me gusta tenerlas y no quiero sacarlas porque se estropean. Claro, cuando algo te cuesta tanto trabajo conseguirlo, casi no quieres usarlo, ¿no? Me recuerda a un amigo mío que cuando éramos pequeños le regalaron un balón etrusco del Mundial 90 y se negaba a sacarlo de casa. Entonces lo tenía como ahí, como si fuera un exfutbolista con su balón, su trofeo ahí, y cada vez que lo sacaba miraba si le había picado un poco y se lo volvía... Bueno, ya hay balones de coleccionismo. Sí, pero que ya es... ¿Hay algo más triste que un balón sin usar? No, yo creo que no. Es como muy... un balón merece... deshinchado, un balón deshinchado nuevo en una casa es un crimen. Sí, porque hay algunos... No sé si la palabra es embarcado, porque tengo esa palabra muy asociada a mi infancia, no sé si se dice en el resto, no sé si es una palabra muy gaditana. Yo creo que es muy como Spice, muy local. Pero un balón embarcado es uno que se pierde en un tejado y que se queda ahí colgado. Sí. Ese por lo menos lo ves que ha vivido, que tiene que una ha disfrutado, ¿no? Sí, yo también cuento otra historia que me encanta, que un amigo mío
eso 4 años después, a otro amigo le regalaron un balón Cuestra del Mundial 94 y estaba con mi primo jugando al fútbol con ese balón que se le había regalado a sus abuelos a este amigo nuestro y decía, por favor, cuidado, estamos jugando al lado del mar, en una pista de fútbol que estaba un poco elevada y daba al mar. Entonces, habitualmente a veces los balones se iban al mar. Por favor, no va a haber ningún problema, Tomás. Disparo, da larguero, sale una carambola imposible y se va al mar. Y digo, madre, otro llorando. Bueno. Qué mal me sentí. Pero Hombre, esa era una presión que no se tiene en un no cam ni nada de esto. no, pero la imagen de ver el balón yéndose por las olas, el otro llorando, yo no pudiendo hacer nada. Bueno, lo tengo como grabadísimo a fuego. Una pequeña pausa antes de seguir charlando con Quique Marina sobre zapatillas y sobre mucho más y sobre todo lo que me quiera contar él, que seguro que es mucho y variado, para cambiarnos las copas, ponernos un chisporroteante Seagram's tónica bien puesto, hielo, limón y extra de cuidado, y también una pequeña pausa para preguntarte a ti, que estás al otro lado, ¿cuáles fueron tus primeras zapatillas? Esas zapatillas que tú elegiste y que recordarás para siempre, que tienes ahí guardadas dentro de ti. O esas zapatillas que ahora ves en fotos y te preguntas, ¿en qué momento pude llevar semejante atrocidad en los pies? O esas zapatillas que tardaste mucho en conseguir o que compraste en un momento impulsivo o que tienes asociadas a un viaje y ya no pudiste volver a recuperar. ¿Cuáles son esas zapatillas? Tus zapatillas favoritas o que tienes de algún modo ancladas en tu memoria. En el Hotel Jorge Juan queremos saber, porque nos gusta ese tipo de información absolutamente inútil para el resto, pero a mí me encanta saber eso. Así que ya sabéis, estamos en todas las redes sociales, por mail, por paloma mensajera, estoy al alcance de cualquiera. Y eso, queremos saber. Ahora seguimos charlando con Quique Marina, de estas cosas y de mucho más. Hasta ahora. Te voy a hacer un cuestionario rápido de zapatillas. A ver cómo... Bueno, estando yo no creo que sea muy rápido, pero se puede intentar. ¿Cuál es para ti tu joya? No te voy a decir colección, porque has dicho que no es colección, pero tus zapatillas, por raras o por difíciles o porque te encantan, ¿cuáles son las zapatillas más tus favoritas? ¿Zapatillas que yo tenga? Sí. Es que yo soy muy utilitario, entonces no tengo nada especial. De hecho, ¿Alguna versión rara que te compraste? De hecho, tuve por un regalo precisamente, tuve una zapatilla especialísima y... ¿Pero cómo eran? Era en la época en la que Kanye West estaba en Nike, y era uno de los modelos que tenía con él, ¿no? La Yeezy 2. Y la tenía. Eso que no encuentras el momento porque... Sí. Es que es... Entonces ya hay un momento en el que ya no... Pierde la gracia, sí, es como una Coca-Cola abierta. Sí, esos libros que se quedan ahí debajo y dices, ya lo leeré. Se me ha hecho bola. Y entonces no las estrenaba y tenía un colega que le volvía loco y se las di. Pues eso es bonito, ese gesto. Aunque tú no las tengas, son unas zapatillas especiales porque se las has regalado. Sí, lo hice antes de mirar el precio que pagaban en reventa, pero sí. No, porque no sé si estaban dando... A ver, no estoy nada metido en el mundo este de reventa, pero no sé si eran como 3.000 euros o 4.000 euros. Vaya locura. Y que yo creo que lo hice por poder contarlo. Sí, así que está bien el sitio, ¿no? Estaba deseándolo. Sí. De hecho, ha sido tu primera condición para venir aquí, que dices esta pregunta. Vas a que llame un ojo. Sí. Momento Yeezy. ¿Tu marca favorita? A ver, yo intentaría ser muy polite y decir que todas me gustan y tal, que es completamente cierto. Pero en esto voy a tirar de nostalgia por segunda vez.
Y yo me crié con Nike y me puede gustar más o menos lo que hacen, pero Tienes una afinidad especial, ¿no? sí, suelo relacionarlo todo y no sé si también me pasa porque veo en Nike una coherencia. ¿Ves cómo las preguntas no están siendo rápidas, no? Yo creo que hay una diferencia de Nike respecto a otras marcas ahora mismo, y es que Phil Knight, que es uno de los fundadores, sigue estando ahí. Sí. Y creo que es muy diferente, Sí, igual que... es como el Steve Jobs de Apple, ¿no? Que dices, hay algo ahí que no sé si será muy tirano o no, pero notas su mano. Eso es. Y una vez que ya no está Steve Jobs, Apple cambia, ¿no? Sí, cambia, no tiene ese toque tan Y distintivo. con Nike, aunque él no esté presente, porque hace ya muchos años que no tiene un puesto, sigue estando ahí como la figura, ¿no? Y entonces sigo encontrándole cierto sentido, o quiero encontrárselo. Una marca a la que tengas manía, que digas, nunca he tenido afinidad con esta marca, o nunca le he visto la gracia, o me ha parecido... Yo, por ejemplo, marcas no, pero te puedo decir que... O sea, marcas tengo manías a muchas, por supuesto, pero por ejemplo, yo tengo manías un poco a las zapatillas con velcro. Me parecen, no me gustan nada, me parecen como de niño pequeño, un poco rezagado además, que se las ponían con velcro por eso atrás de los cordones, y no he logrado superar eso. Para mí, vivo todavía anclado en esa época en la que me parece un poco de niño especial, las zapatillas con velcro. Y no me parecen, y veo a mucha gente con ellas puestas, y me parece como cuando llevabas un parche de pequeño, ¿sabes? No, me tira para atrás. Es como mostrar al mundo tus incapacidades, ¿no? No sé atarme... No, es que tampoco le veo la belleza o la gracia, no lo sé. Pero, y marcas tengo manía bastantes. A ver, ahora yo te diré ahora alguna, pero tú tienes alguna marca, no te digo manía en tono peyorativo, sino dices, mira, pues es que yo no tengo feeling con esta marca, por la historia que tenga detrás, o por lo que hacen, o por su última deriva, lo que sea. No, yo hay ciertos momentos en los que no entiendo lo que hacen las marcas, pero en general no tengo, quizás, es que lo que decías tú de las marcas de lujo, pues sí que es verdad que miro un poco con más lupa entre otras cosas, porque te están cobrando 800 euros y Sí, para una zapatilla de 800 euros y que le esté copiando el diseño a una zapatilla de hace 20 años, me parece... sí, ahí sacas el cuchillo, ¿no? Eso es. Pero es más esa maldad que las marcas al final me siento hasta un poco así diciéndolo. Pero de todas las marcas se puede sacar y... Sí, te entiendo lo que dices. A mí también además me pasa, por ejemplo, como con equipos de fútbol, que antes yo a lo mejor podía ser un poco más incendiario, deseando que un equipo descendiera por lo que fuera, porque me caía mal por cualquier motivo. Pero luego por Twitter y por amistades vas conociendo a un aficionado de cada equipo y te da pena que baje solo por esa persona, solo por una persona o dos. Tengo cariño a Osasuna, al Celta, a la Real, lo que sea. Equipos por personas, y me da pena. Y con las marcas de zapatillas puede pasar lo mismo, que digas, tengo asociado a esta persona y me da pena criticarla. Pero por ejemplo, a mí lo que me ocurre es que hay marcas que acabo saturado de ellas. No sé cómo decirte. Hay tanto de repente que las ves en todos lados, o que un determinado perfil de gente las lleva. ¿Sabes? Sí. Como ha pasado ahora en Estados Unidos con Patagonia, que lo lleva toda la gente, pues un poco como aquí los fachalecos, ¿no? Que Sí, se han puesto de moda, y dices, es que todos van uniformados, todos iguales, me da un poco de pereza. Y a mí me ha ocurrido con las New Balance. Las New Balance de repente estaban en todos lados, mismo perfil de gente. No, mismo perfil de gente no, las lleva todo un abanico muy amplio, pero misma edad, como padres yendo de modernos de 30 y pico, 40 años. Y de hecho tiene un artículo muy divertido, Hughes, en ABC, que hablaba de este fenómeno de New Balance, que además es irónico, porque la única vez que he conocido a Hughes llevaba New Balance. Entonces aún me hace más gracia. Pero hay marcas así que me ocurre, o pues por ejemplo me ha pasado hace poco con la V, Vega, ¿no? Sí, ¿Cómo se...? Vea. ¿Cómo? Bueno, se supone que en portugués es bella, ¿no? Eso. También demasiado.
Sí, pero esos dos casos además son fenómenos en los... Bueno, el de New Balance no tanto, pero el de Patagonia son casos como lo que te decía antes de cómo las marcas no controlan a su consumidor. Eso me parece interesantísimo. Que Patagonia vea su producto... Bueno, no sé si conoces un poco la historia de Patagonia, pero el fundador de Patagonia, Yvon Chouinard, es lo contrario a todo el mundo que lleva Patagonia. Sí, a veces pasa eso. Y que una marca así se acabe asociando con eso, trae los problemas de que Patagonia ha intentado por todos los medios apartarse de eso, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que ha hecho Patagonia es no vender producto en stocks grandes, porque lo que hacían era regalarlo a gente con el nombre de la empresa, ¿no? Y entonces se han negado a hacer eso, porque dice que ellos no están de acuerdo con la filosofía de ciertas empresas y entonces no quieren que se vea su nombre asociado con eso, ¿no? Pero al final es algo que ha pasado con eso, con Bella, que Bella es una marca muy ecológica, muy sostenible, que hace sus productos en Brasil, que yo creo que es la marca más transparente que he visto. O sea, si entras en la web, tienen incluso... Si entras en la web, puedes formar parte puedes ser del equipo de contabilidad, te dejan hacer algo, ¿no? Te dejan interactuar. Tienen online los contratos que tienen con las empresas, con las fábricas en Brasil. O sea, Qué locura. Sí. Es increíble. Y que una marca así se haya convertido en la imagen de... bueno, creo que todos tenemos la imagen en mente, ¿no? De la niña que se apoya en esta columna. En el Museo del Holocausto Judío. Es algo así, ¿no? En Instagram dices, no puede ser. Sí, pero te entiendo que se ha convertido como en un objeto de fashion victims. Claro, y cómo el producto llega ahí, o sea, cómo... Me parece curiosísimo, o como en New Balance tuvo un problema serio porque empezaron a utilizarlo gente de extrema derecha, ¿no? Cuando ya la extrema derecha llevaba bueno, extrema derecha no, los skinheads nazis llevaban y neonazis llevaban Adidas negras con las tres franjas blancas. Es verdad. Se convirtió ya en algo tan distintivo que es que llevaban un cartel diciendo deténme, soy skin. Sí. Entonces empezaron a cambiar y empezaron a utilizar New Balance. Y New Balance, que no tiene ninguna relación, o sea, Adidas tampoco, ¿no? Evidentemente. Sí, pero ¿cómo te desmarcas de ese fenómeno? Claro, tú ves... Y realmente si se quieren desmarcar, no digo marcas así, pero me refiero que si tú vendes un número alto a un grupo sociológico, sea el que sea, dices, bueno, ya tengo este vendido a todos. Entonces, claro, y hasta qué punto vender a eso te puede llevar perder las ventas de otro. Y entonces es muy interesante esto que comentas. New Balance, New Balance, por ejemplo, durante una época patrocinaba conciertos en los que había grupos que todos relacionaban con la izquierda o con los derechos de las comunidades gay y tal. Porque decía que era su manera de responder a eso, ¿no? Hacer de contrapeso, ¿no? Claro. Y eso le ha pasado a muchas marcas. Pasó con Reebok también a finales de los 80, que se asoció, no sé... Sí, además, ¿quién es el primero que hace eso? ¿Y quién es el que dice, vamos a adoptar esto como uniforme? Sí. Y luego me ha pasado también otra cosa que me ha recordado lo que comentabas. Por ejemplo, me acuerdo de un escándalo tremendo que hubo años 90, finales 2000, con Tommy Hilfiger, que el tipo dijo como que si él llega a saber que ciertas personas llevaban su marca, un comentario racista, que no lo habría hecho tan buena o lo que fuera, no sé, algo como muy despectivo, que se organizó un buen follón. Y aún así... Y es un rumor. O sea, eso... Es un rumor, no es verdad. No es verdad. Y ahí... De hecho, es como lo de Ricky Martin y el perro y todo. Sí. Está en esa línea de... Y Steve Urkel muerto.
Hay incluso... Pues es que me acuerdo verlo en prensa, en papel, lo tengo ahora mismo. Yo no recuerdo, no sé si ahora mismo estará, pero yo he llegado a verlo, porque estamos hablando de algo que pasaría en los 90. Sí, sí. Además, todo el mundo contaba que era en una entrevista con, no sé si era con Oprah o algo curioso, así, sí. que sería más violento todavía, ¿no? Sí, Decírselo a Oprah. sí. Y recuerdo entrar en la página de Tommy y en una parte ahí pequeña y tal, pero seguía estando el vídeo en el que se demuestra que no dice nada de No eso tenía ni idea. y una noticia explicándolo. No sé si seguirá estando Qué curioso. en la web, pero durante mucho tiempo estuvo esa. Pues yo lo daba totalmente por real, pero es verdad como a veces las marcas no logran escapar o son víctimas de su propio éxito. A mí hay marcas que yo creo que cuando antes hablamos de esto de los ciclos, a veces ocurre, ¿no? Que hay marcas que de repente las ves tanto que acabas saturado el mercado de ellas y entonces tiene que pasar un tiempo para que vuelvan a molar. Pienso por ejemplo en las Converse, estas típicas Converse All Star se llaman, ¿no? Sí. Que dices que han tenido subidas, bajadas, porque eso, yo creo que de repente el mercado copa y necesitas... Bueno, hay ciertos modelos que es verdad que se han situado como en estándar Sí, claro. y es verdad que tienen picos. Sí, porque son modelos ya icónicos y dices que, claro, siempre va a haber alguien que... Siempre Eso va a haber sí. una base de consumidores de esa marca, sí. ¿Tu anuncio favorito o inolvidable de una marca de zapatillas en televisión o donde fuera? Como yo te he dicho, el de Nike, O sea, y encima quieres que sea breve. pero es un anuncio que yo, como digo, es un fogonazo que me lo preguntas y yo tengo el de Nike de Cantona que te marca y que lo anunciaban hasta en los periódicos, me acuerdo, que en la programación de la televisión te metían a las 9:15 el anuncio de Nike. Sí. Y en esa época que te gusta el fútbol mucho y son como tus ídolos y a la vez pues veías que el fútbol pegaba un subidón, yo tengo asociado a eso y mi anuncio favorito, digamos, de marcas. Luego también algunos que han hecho de Nike que me encantan. El de con la canción esta de Hurt de Johnny Cash. Sí, la versión esa me encanta. O la de el anuncio de LeBron James que imita uno de Barkley en el que dice que ¿qué no quieres? soy- No soy un role model. Y dice luego, ¿qué quieres que sea? ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que cuando cuando le LeBron James borran, cuando le LeBron borran el James Chosen, ¿no? se va a Miami y le critican? Entonces hace un anuncio muy bueno. Es que hace anuncios maravillosos. Tengo esos, para mí esos son recuerdos de anuncios buenos. Tú dime alguno así que te acuerdes. A ver, con esto de ser breve, te diré que de un anuncio del 87 que de Nike era para la Air Max 1 y utilizaba, no sé si lo recordáis, utilizaba el Revolution 9 de los Beatles. Hay libros publicados sobre ese anuncio. Y yo leí el libro y cuando lo acabé dije, solo se han dejado un montón de cosas fuera. Ya que pedirme que sea breve con eso es muy malvado. A mí el que... Pero ¿cómo era el anuncio? Es que no lo tengo... Es el típico collage de... Yo no creo que lo llegaran a poner en España. Y de todos modos en el año 87 ya has dejado bien claro que no. Y... yo no llegué a verlo en España. Es como el típico collage con un montón de escenas en blanco y negro que mezclan... ese cuál es. Mezclan a gente anónima sale Michael Jordan, sale John McEnroe... Es que ese anuncio lo ponen mucho de ejemplo mira, de hecho mi amigo Elvis Santos, que vendrá aquí alguna vez, que es publicista, y que él me dice que además donde trabaja, que siempre todos tienen como una guerra por llevar las últimas zapatillas más modernas, todos los creativos de publicidad. Ese anuncio siempre me lo ha puesto como uno de los grandes... Y de todos modos no te diría que es ese, ¿eh? O sea, esto que te he soltado ha sido para aclararte por qué no voy a ser breve. O sea que yo elegiría el de Nike, la campaña completa de Nike para el 96 en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Es con el Search and Destroy de Iggy Pop. Bueno, es de los Stooges, ¿no? Y hasta entonces yo creo que la imagen del deporte
estaba asociada con el compañerismo, ¿no? Sí. Con la hermandad, y más en unos Juegos Olímpicos. Y en ese anuncio te enseña qué significa realmente llegar a la élite de un deporte. Entonces sale sangre, sale es verdad. vómitos, Muy sale... bueno ese anuncio. Muy bueno. O sea, es desagradable a la vista. Sale Andre Agassi, Es sale uno el que Scottie sale el Pippen. protector bucal de uno Eso es. volando en un boxeo o algo así. Sí, sí, sí. Sale un maratoniano, que no recuerdo, es uno de los maratonianos americanos, sale vomitando. Y esa campaña incluso tuvo problemas con el Comité Olímpico Internacional porque era dentro de una campaña en la que en los carteles lo que decían era no estoy aquí para cambiar pins, no... No vine aquí para hacer amigos, como cantaba Loquillo. Sí, pues era ese rollo, ¿no? Y el Comité Olímpico Internacional le pidió a Nike que retirara la campaña. Que me parece que es la viva imagen de Nike, ¿no? Es como llevar tu imagen al límite. Es decir, sí, nosotros somos el deporte. ¿Quién es el más grande del deporte? ¿Los Juegos Olímpicos? Sí. Pero nosotros vamos a llevar nuestra imagen, que es la de la rebeldía, lo llevamos al límite y nos enfrentamos a ti. O sea, me pareció como... Y creo que es una de las campañas, no es demasiado conocida y para mí es una de las campañas que mejor define a Nike. Además, es verdad eso que a veces apelar a tus instintos primarios en publicidad funciona muy bien. A la muerte, al dolor, a la destrucción, al sexo. Todo eso funciona muy bien y vende mucho. Entonces, que lo hiciera tan directamente y tan... que apelar a eso te remueve un poco el estómago. Y es verdad que en esa época se distinguía un poco de los valores, a lo mejor un poco cursis, o del COI y todo esto, como de alianza de civilizaciones Sí. y el compañerismo, cuando realmente apuñalarías al del equipo de relevos de al lado solo por una medalla, solo por el Bill Metal, nunca mejor dicho. De series y películas, ¿cuáles para ti representan mucho en tu cabeza de lo que es la cultura de las zapatillas y que en tu cabeza siempre piensas? Cuando, como el Príncipe Bel-Air, que sale un desfile de zapatillas y lo tienes muy interiorizado, ¿algo parecido a eso? Bueno, yo creo que el que lo explica mejor es... si hablamos de series sería Seinfeld, ¿no? Porque es verdad que el Príncipe de Bel-Air todos lo asociamos con las zapatillas, pero al final es todo como muy flashy, muy así, ¿no? Y al final el que llevaba las zapatillas que llevábamos todos o que queríamos llevar todos era Seinfeld. Y yo creo que haciendo un repaso a la zapatilla de Seinfeld, que era lo que yo quería hacer realmente cuando empecé con la misión esta que tienes. Porque me acuerdo que los dos, porque George Constanza siempre llevaba como Cortez y Waffle y empezó todo. con Reebok y luego sí que se pasó a y Seinfeld llevaba siempre como zapatillas muy como llamativas. El look era como un tipo vestido muy normal, vaqueros, clásico, y luego siempre unas zapatillas. Que luego yo, de pequeño, me gustaba mucho cómo iba vestido Garci, que iba siempre con ropa casual, vaqueros, no sé qué, y unas Reebok con unas zapatillas blancas. Fíjate, yo de pequeño con referentes de estilo como Garci, así he salido yo. Pero me gustaba ese, porque era algo distintivo, algo propio de él, solamente asociado a él. Y en eso fue listo, porque creas una imagen. Y Seinfeld hacía muy bien eso. Siempre unas zapatillas como raras, y lo sigue haciendo. Él va en su programa este de que toma el café con gente de Netflix, va siempre con una chaqueta, una camisa y luego de repente unas Nike que no le pegan nada. Pero... Sí, además lleva shocks y están personalizadas y el tío hace la cosa que me parece más horrorosa del mundo, que es personaliza las zapatillas a juego con el coche. Ah, sí, qué horror. Que no se me ocurre una cosa más no barroca. Sí. Y Seinfeld tenía una cosa curiosa, y es que él llevaba... Bueno, él dice que lleva siempre zapatillas blancas, no es cierto, pero bueno, él, tampoco voy a mentir, voy
voy a reprocharle yo ahí algo a Seinfeld. Él dice que lleva zapatillas blancas porque había un jugador de fútbol americano en los 70 que llevaba Pumas blancas. Las zapatillas de color estaban prohibidas en el fútbol americano y entonces este tío pagaba por cada vez que utilizara las zapatillas, que es una historia que luego acaban contando exactamente igual de Michael Jordan con la Jordan 1. Que la Jordan 1 se supone que estaba prohibida y que cada vez que la iba a usar la NBA y acabas diciendo, bueno, estas historias como cuando lees algo en la Biblia que al final dices, esta historia es igual que la que le contaba los griegos, igual que la que contaban pues hay como unos patrones que se van repitiendo. Y sí, acabo de comparar la cultura griega con Seinfeld pero es verdad que la Biblia con... Pues igual que todo el mundo compara The Wire con Shakespeare y todo esto, está a la orden del día este tipo de comparaciones grandilocuentes. Aquí estamos para el tipo de tirarnos a la piscina. Sí, y eso es hablando de zapatillas. O sea, si me pongo a hablar de mística islámica, ya no veas, Oye, pues me lo he pasado fenomenal, Quique. Ha sido una conversación instructiva sobre el mundo de zapatillas. Has dicho, de hecho, Puma, que otra marca de estas que aparece y desaparece y que se pone de moda y vuela. Ahora se ha metido mucho en el baloncesto y es curioso. Pero vamos, que me lo he pasado fenomenal. Me ha hecho recordar mucho de mi infancia y mi adolescencia, luciendo zapatillas y encaprichándome de algún nuevo modelo y este tipo de cosas. Y me ha encantado poder también que des a conocer a los oyentes esta pasión tuya y cómo está intrínseca en la cultura del día a día, de cultura pop, música, cine, series, y me ha encantado la charla. Muchas gracias a ti por invitarme y por dejarme haberme puesto un poco nostálgico. Ahora notamos un Seagrams Tónica, que es la mejor medicina para la nostalgia que conozco.